Buenos días, licenciada. Somos el grupo número 5 y vamos a realizar un análisis acerca de la película del joven Karl Marx. Como primer punto tenemos las condiciones sociales y laborales del siglo XIX, el joven Karl Marx. Soy Darwin Romero y les voy a hablar sobre este tema. La película de 1840 retrata el momento que la revolución industrial creó una sociedad polarizada, la burguesía y el proletario. La cinta expone una brutalidad de este sistema a través de tres pilares centrales. El primero es la brutalidad de la explotación laboral. El foco principal está en las fábricas, especialmente en Inglaterra. A través de las observaciones de Frank English, tenemos las jornadas inhumanas y el peligro. Los obreros trabajan hasta el agotamiento. La escena clave es la de un joven cuando pierde sus dedos en la maquinaria por el cansancio extremo tras haber trabajado 3 días sin dormir. Tenemos el trabajo infantil. Las fábricas emplean a un gran número de niños y adolescentes, un costo de mano de obra esencial para que los empresarios sigan siendo competitivos en el mercado. Tenemos el obrero como mercancía. Los trabajadores son tratados como prioridad o perros, especialmente los inmigrantes irlandeses. Sus salarios son mínimos y cualquier accidente o daño a la maquinaria es descontado de su paga, tratándolos como piezas reemplazables. Como segundo punto tenemos la injusticia del sistema social. Las condiciones de pobreza extrema están protegidas por la ley y se extiende a toda la sociedad. Leyes de clase. Marx critica las leyes que penalizan la supervivencia. Por ejemplo, la ley que castiga a los pobres por recoger leña caída del suelo, equiparando este acto de subsistencia como un robo grave. Esta ley está al servicio del propietario, no del ciudadano. La pobreza generalizada. La película muestra una crisis, desempleo y hambruna, como la de Irlanda. Incluso Carl y su esposa Jenny sufren de pobreza material, luchando constantemente para alimentar y mantener a su familia. Como tercer punto tenemos la fría lógica del capitalismo. La burguesía justifica su comportamiento como una necesidad económica, la que Marx y Engels desenmascaran como explotación. Tenemos el cálculo egoísta. Concluye con una tesis central del manifiesto comunista. La sociedad ha sido reducida por la burguesía en una relación de simple dinero, donde todas las emociones y valores han sido ahogados en las aguas heladas del cálculo egoísta. El proletario como clase revolucionaria, estas condiciones extremas que dan origen al llamado a la acción, la única manera de cambiar esta injusticia es que el proletario tome una conciencia de su situación y se una para transformar el sistema económico y político. Gracias. Mi nombre es Camila Campoverde y yo les voy a hablar acerca de la vida de Karl Marx. Karl Marx fue un joven periodista alemán profundamente interesado en comprender las injusticias sociales de su época. Desde muy temprano observó la vida de los trabajadores, largas jornadas, bajos salarios y una explotación constante. Estas experiencias lo llevaron a escribir textos muy críticos contra el sistema y la clase burguesa, lo que provocó que fuera perseguido y expulsado de varios lugares. Eh, a pesar de vivir momentos de pobreza y de gran inestabilidad, Marx contó siempre con el apoyo de Jenny, su compañera de vida, quien creía firmemente en sus ideales y la acompañó incluso cuando tuvieron que dejar su país. Un punto muy decisivo en su vida fue su encuentro con Friedrich Engels. Aunque al inicio tenían diferencias, pronto descubrieron que compartían la misma visión sobre los problemas económicos. Desde entonces formaron una alianza intelectual que marcaría la historia. Eh, Ambos comenzaron a estudiar de manera profunda el funcionamiento del capitalismo, la situación de obreros y las raíces de la desigualdad. A través de debates, lecturas y experiencias directas,
fueron construyendo ideas que buscaban despertar conciencia en la clase trabajadora. Su trabajo en conjunto dio como resultado el Manifiesto Comunista, un documento que reúne sus principales planteamientos sobre las clases, la lucha de la esclavitud y la necesidad de en este periodo se muestra a Marx como un joven decidido, crítico y comprometido con cambiar la realidad que lo rodea, aun cuando eso significara enfrentar con censura, persecución y dificultades personales. Gracias. Ya. Buenos días, mi nombre es Melanie Anaí Rivadeneira Sánchez y yo voy a dar un breve resumen de la vida de Friedrich Engel en la película. Friedrich Engel aparece en la película como un joven alemán proveniente de una familia rica dedicada a la industria textil, pero que, a diferencia de su padre, desarrolla una gran sensibilidad ante el sufrimiento de los trabajadores. Desde muy joven observa las duras condiciones dentro de las fábricas, jornadas interminables, salarios bajos, explotación infantil y pobreza profunda. Lo que lo lleva a rechazar, lo que lo lleva a rechazar el sistema capitalista que sostiene la riqueza de su propio hogar. Cuando viaja a Manchester y conoce a Mary Burns, entiende de manera todavía más directa de la vida de la clase obrera y recorre varios barrios donde la miseria es parte del día a día. Estas experiencias lo motivan a escribir sobre la explotación de los trabajadores y a convertirse en un crítico firme de la burguesía. Su vida da un giro total cuando conoce a Karl Marx, con quien crea una amistad basada en ideas comunes, análisis políticos y una fuerte pasión por cambiar la sociedad. Engel no solo aporta ideas, sino que también apoya económicamente a Marx para que pueda continuar investigando y escribiendo. La película muestra cómo ambos participan en debates, se integran a movimientos revolucionarios y desarrollan juntos las bases del pensamiento que más tarde inspiraría el Manifiesto Comunista. A lo largo de la historia, Engel es tratado como alguien decidido, valiente y dispuesto a renunciar a los privilegios de su clase para luchar por la justicia social y por los derechos de los trabajadores. Gracias. Mi nombre es Andrea Pigave y les voy a hablar sobre el papel de Karl Marx y Friedrich Engels en la transformación del pensamiento político y económico. En la película se muestra cómo Marx y Engels desempeñaron un papel fundamental en la renovación del pensamiento político y económico del siglo XIX. Karl Marx aparece como un pensador crítico que analiza las injusticias generadas por el sistema capitalista, especialmente la explotación del proletariado y la creciente desigualdad social. Su enfoque teórico se basa en comprender la lucha de clases como el motor de la historia. Friedrich Engels, por su parte, aporta una visión práctica sustentada en su experiencia directa con la por la clase obrera en Inglaterra. Conoce de primera mano las duras condiciones laborales de los trabajadores industriales, lo que permite complementar las ideas de Marx con información real y detallada. La película destaca cómo la unión de sus perspectivas, también la teoría de Marx y la observación empírica en Engels, fortaleciendo el movimiento obrero y permitió desarrollar un análisis más completo del capitalismo. En esta colaboración culmina en la redacción del Manifiesto del Partido Comunista, donde ambos proponen la organización del proletario y la transformación del sistema económico. En conjunto, la obrera muestra que Marx y Engels no solo influenciaron a su época, sino que también sentaron la base de una nueva forma de entender la política, la economía y las relaciones sociales. Buenos días, licenciada. Me presento. Soy Fabio Marchán Avilés. Yo le voy a hablar sobre un poco sobre el marxismo en la actualidad. Las ideas marxistas que siguen siendo muy importantes en la actualidad.
porque ayudan a comprender muchas de las desigualdades y todavía existen en el mundo. Aunque han pasado muchos años desde que Marx escribió sus teorías, aún se pueden ver como una parte pequeña de la población controla la mayor parte del dinero y las empresas los recursos, mientras que la mayoría de los trabajadores trabajan horas largas sin recibir un pago que realmente les permita vivir con comodidad. Esta situación se refleja a la lucha de clases que Marx describía en, en toda su historia, donde pocos tienen el poder económico y los demás dependen de su trabajo para sobrevivir. Además, sus críticas al capitalismo siguen siendo muy útiles para entender por qué grandes compañías obtienen enormes ganancias mientras personas siguen siendo pobres, con empleos inestables, que también siguen siendo actualmente la idea de los trabajadores, aunque deben unirse para reclamar los derechos, ya que hoy en día continúan existiendo huelgas, protestas, sindicatos y movimientos que buscan mejores condiciones laborales y mejores salarios dignos y justicia sociales. Bueno, el marxismo también se ha adaptado a muchos problemas modernos, como la contaminación del planeta, la desigualdad entre hombres y mujeres, el racismo, la pobreza global y los cambios que trae la tecnología, especialmente cuando reemplazas los empleos o aumentan la presión sobre los trabajadores por todas las razones. Las ideas de Marx siguen siendo una herramienta muy útil para analizar la sociedad, cuestionar la forma de la función del sistema económico y buscar caminos para lograr una vida justa y equilibrada para todos. Mi opinión acerca de la película, El joven Carl, es que te muestra cómo tanto las injusticias, la economía y lo laboral del siglo XIX llevaron a Marx y a Engels a cuestionar profundamente si el sistema en el que vivían era apto o no era apto para sus trabajadores. Ver sus expresiones de cerca nos invitan a pensar en cómo las desigualdades siguen presentes hoy en día, aunque de distintas formas. La película también nos hace reflexionar sobre la importancia de no normalizar la explotación ni la pobreza y de analizar críticamente la sociedad en la que vivimos para entender qué cambios siguen siendo necesarios en la actualidad. Gracias. Un mensaje importante de la película es que las grandes ideas no nacen de la comodidad, sino de la observación, la investigación y sobre todo el contacto directo con los problemas reales. Bueno, tanto Marx como Engels construyen su pensamiento escuchando a los trabajadores, caminando por barrios pobres y conociendo la parte dura del capitalismo, de la industria. Esta reflexión nos recuerda que para comprender un problema social no basta con leer o imaginar, es necesario acercarse a quienes lo viven para tener una visión más humana y sincera de la realidad. Gracias. Bueno, yo voy a dar una pequeña reflexión sobre la película. Eh, en la película también destaca el valor del trabajo en equipo y la colaboración. Marsh y Angel logran avanzar porque combinan su talento. Marsh con su profundo análisis teórico y Angel con su experiencia directa y apoyo constante. Su amistad demuestra que las ideas se fortalecen cuando se debaten, se discuten y se construyen junto a otros. Para nosotros esta reflexión es importante, ya que porque muestra que los cambios significativos no se logran solos. Se requieren unión, diálogo y objetivos compartidos para poder transformar la sociedad de manera real. La película Karl Marx invita a reflexionar sobre la importancia de cuestionar las estructuras sociales que damos por sentada. Marx y Engels no solo observaron la injusticia del capitalismo industrial, sino que se atrevieron a analizar con profundidad para proponer sus cambios. Su trabajo muestra que las transformaciones sociales no nacen de la pasividad, sino de la capacidad de pensar críticamente, dialogar y organizarse. Ambos entendieron que la desigualdad no es un hecho natural, sino el resultado de relaciones económicas y políticas.